Bueno, quería compartir con ustedes una reacción a un video que acaba de publicar América TV hace unas horas atrás, hablando sobre las remesas a Cuba y cómo han bajado, cómo ha disminuido la cantidad de remesas que se están enviando a Cuba. Vamos a ver este video que promete ser bastante interesante y les voy a ir comentando algunas cositas durante el transcurso de este video. Bajan las remesas a Cuba al tiempo que se incrementa la inmigración. Esa es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI con sede en Miami. Ricardo Quintana de Martín Noticias entrevistó al economista Emilio Morales. Les invito a verlo. El gobierno de Cuba registró una falta en sus arcas por concepto de remesas en 2023, 3.3% en comparación al año anterior, de acuerdo a un estudio dado a conocer en Miami por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI. El estudio muestra que ya no les queda nada. La gente... A ver, una pequeña pausa aquí. Todo este tipo de estudios hay que hacerlo claramente con las pocas estadísticas que da el gobierno cubano, que son muy pocas, y en muchas ocasiones también están infladas, ¿por qué no? Infladas o deficientes. La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba da muy pocos datos. Bien, entonces para hacer todos estos estudios hay que usar esas pocas estadísticas y los análisis que se sacan de las estadísticas de otras entidades gubernamentales de los Estados Unidos o de empresas de los Estados Unidos. El exilio sacó el músculo no para invertir, sino para rescatar, el músculo financiero. Y es una señal muy fuerte de que aquí estamos esperando a que aquello se caiga para entonces de verdad hacer las inversiones en Cuba. Bueno, están esperando que se caiga, pero realmente no se va a caer. Eso no se va a caer, ya lo hablamos en un video hace unos días atrás por el canal principal. Estamos hablando de que el gobierno cubano lleva más de 63 años en el poder, ya tiene todo bien amarrado. Y además, si se fuera a caer ya se hubiera caído. Vamos a estar aquí en Cuba y no en China. Bien, la gente prefiere irse antes que reclamar un cambio y antes que plantear un cambio. Porque además hay muchas personas que tampoco tienen vergüenza y se venden por 4 migajas. Por 4 migajas, por una moto, por un poco de gasolina, por un teléfono celular, por una laptop. Y esas mismas personas son las que después se encargan de que el sistema se mantenga así. Pero realmente son personas que tampoco tienen nada, porque todo esto es prestado, ya se los decía también en un video anterior. Pero si va a haber un cambio en Cuba, yo no creo que vaya a haber un cambio en Cuba, a no ser un cambio hacia el capitalismo, donde los trabajadores estatales son los que se van a ver perjudicados, no los del sector privado, que también se ven perjudicados por las carencias que hay, el desabastecimiento, la delincuencia que va creciendo cada día más. Pero ese cambio que se quiere y que se plantea realmente no va a suceder. Al menos no lo van a ver mis hijos y no sé si mis nietos lo vean. Pero bueno, yo leo los comentarios de ustedes. Vamos a seguir con el video que esto se va a poner interesante. Emilio, mucha gente se pregunta, mucha gente que ha consumido esta noticia, ¿de dónde Siglo XXI y de dónde el especialista Morales saca estos números y llega a esta conclusión? Esto es una metodología que yo he desarrollado por casi ya 20 años y que incorpora 9 métodos de estimación de la remesa. Entrevistas en Cuba, en el exilio y a cubanos en travesía componen algunas de las metodologías usadas a la hora de elaborar este estudio. Tienen en cuenta la cantidad de pasajeros que vuelan a Cuba, lo que se mueve a través de las vías oficiales, las ventas en el mercado minorista y otras fuentes que dan información a través de encuestas, etc. Según estimados de este investigador, durante el año 2023, la diáspora cubana destinó entre 1.800 y 2.200 millones de dólares para facilitar la emigración de 200.287 cubanos que, de acuerdo a cifras oficiales estadounidenses, arribaron a Estados Unidos. Esta válvula de escape que ellos han usado a través de Nicaragua en confabulación con Daniel Ortega, que es un tráfico de personas, además, pensando de que en un futuro eso se iba a revertir en beneficios financieros para ellos, ha sido todo lo contrario. Y de hecho, ahí están los números. América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente Nicaragua, México, Argentina y Paraguay. De acuerdo al Banco Interamericano. Vamos a recordar que el libre visado para Nicaragua se implementó
a raíz de las protestas del 11 de julio. A raíz de esas protestas entonces se implementó que los cubanos pudieran viajar a Nicaragua con libre visado. ¿Por qué? Porque sencillamente de ahí los cubanos iban a seguir subiendo rumbo norte, a cruzar por 3 países más, ¿no? Guatemala, Honduras, México, para llegar a Estados Unidos. Y a raíz de ahí fue que se implementó esto, del 11 de julio. Porque dicen que el pueblo cubano y el pueblo nicaragüense son pueblos hermanos. Asimismo dicen que el pueblo cubano y el pueblo mexicano son pueblos hermanos, y el pueblo cubano y el argentino y el pueblo de aquí y el pueblo de allá son hermanos. Vamos a dejarnos de tanta muela, que si hubiera tanta hermandad, a nosotros los cubanos no nos pidieran una visa para llegar a México, ¿verdad? Si yo quisiera ir a México mañana, yo no tuviera que sacar una visa de turismo. Fuera tan sencillo como llegar y entrar por la puerta, porque tú en casa de tu hermano, tú a veces tienes hasta la llave y entras por la puerta por ir para allá y no necesitas tanto requisito para ir a ver a tu hermano. Entonces vamos a dejarnos de esa muela de países hermanos. De esto vamos a hablar más adelante, que esto es un tema bastante interesante. Los que me siguen de hace un tiempo atrás conocen las historias de cuando yo estuve fuera de Cuba, aquella vez que casi me regresan a Cuba y que no pude cumplir con mis planes porque andaba con un pasaporte cubano y a los países que yo iba a visitar eran de libre visado y aún así no me dejaban entrar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Esto se pone interesante aquí. De desarrollo, mientras más crece la emigración, más crece la remesa de los países emisores de esa emigración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario. Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesa en todos sus países. En Dominicana, en Guatemala, porque es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesa, por empresas remesadoras que son privadas. Sí, en Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno ha impuesto desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesa. En opinión de En Cuba todo es monopolio. Un gobierno que dice que lucha contra los monopolios y realmente todo lo que implementa son monopolios. El monopolio de la electricidad, el monopolio del agua, el monopolio del gas, el monopolio de la empresa de telecomunicaciones, el monopolio del dinero, por donde se filtra todo lo que entra al país, todo lo que sale. De hecho, es menos lo que sale que lo que entra. Fincimex, que es la entidad que era la receptora de esas remesas, está sancionada. Hace un tiempo atrás, yo me recuerdo que cuando yo rentaba habitaciones por Airbnb, la empresa americana, que sí funciona en Cuba y hace pagos en efectivo en Cuba, esto es importante, y también hacía transferencias a Fincimex. Y yo cuando cobraba una renta, yo cobraba por una tarjeta de Fincimex. El dinero me lo depositaban a una cuenta ICE. Yo iba a mi cajero y sacaba CUC en aquel tiempo, a uno por uno, casualmente. Sin embargo, cuando usted que estaba afuera le mandaba dólares a sus familiares no le entregaban dólares, le entregaban CUC. Esto en Western Union, le entregaban CUC. Después Fincime cayó dentro de las sanciones también de Estados Unidos y se le empezó a dar la vuelta y se creó otra empresa más, que es la que están cogiendo ahora para eso. Usted manda y le ponen MLC. O sea, se quedan con el dinero de verdad, los dólares, los euros, lo que sea, se quedan con eso y le ponen a usted MLC, punticos en una tarjeta para que vaya a una tienda a comprar productos a 2 y 3 veces su valor. Yo no entiendo cómo, por poner un ejemplo, en Amazon, Estados Unidos, 2 desodorantes cuestan $5, 2 desodorantes Degree, y aquí en Cuba te quieren meter $8 por un desodorante. Y cosas similares. Eso en mi cabeza no cabe. Eso en mi cabeza no cabe y sencillamente no compro. Que te conforman un combo de comida con productos que ya están en Cuba, como por ejemplo Catapult, y te cobra carísimo. Carísimo, 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 que es un robo.
Yo recibo muchos de los mensajes que me mandan ustedes a través de WhatsApp y a través de otras redes sociales y siempre estoy al tanto de los precios. Por poner un ejemplo, un kilo de manzanas que quizá en España cueste €1 y pico, aquí te cobran $1 por una manzana o casi $1 por una manzana. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Sencillamente la opción que queda es no comprar, porque es que prácticamente te están robando tu dinero. La diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en MIPYMES o en el sector cuentapropista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar. ¿Qué ha representado MIPYMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPYME, rescato a mi familia y la traigo para acá y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando. La investigación concluye. Tú no puedes echar raíces en una ciudad donde tú sabes que la libertad económica, entre otras cosas, es bastante reducida. Donde tú sabes que hoy es una ley y mañana es otra. Y entonces, ¿qué raíces tú puedes echar? No hay seguridad de ningún tipo. Las MIPYMES han hecho 10.000, pueden hacer 100.000 más. La situación económica va a seguir igual. No va a cambiar. Entonces tú no puedes echar raíces en un terreno que es inestable. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Es más rentable sacar a la familia. Sacas a la familia y te ahorras el envío de paquetes que te cobran el triple de lo que valen las cosas. Te ahorras el envío de remesas para que al final tu familia vaya a comprar a las tiendas en MLC donde las cosas valen el triple. Entonces te está costando a ti extremadamente caro mantener a un familiar que está en Cuba. Mejor sacas al familiar y ya, pagas una travesía, ya sea de 3.000, de 5.000, de 10.000 para pagar una travesía VIP, que tú sabes que tu familiar en el 90% de las ocasiones va a llegar y te quitas un problema de arriba, te quitas un costo de arriba. Bueno, un costo no, un gasto o lo que sea, te lo quitas de arriba. O sea, prácticamente tener un familiar en Cuba es una renta. Es una renta, es algo que te está dando pérdida. Es mejor invertir los miles que hagan falta y sacar a tu familiar de ahí. Y se acabó. Y que tu familiar se abra camino en otro lugar, donde se pueda desenvolver y tener una vida normal. Entre otros elementos que Gaesa es la entidad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así? Que Gaesa es la que controla la remesa. Gaesa controla la remesa a través del BFI, porque todos esos contratos que tiene Fincime o que tiene Orbit SA ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de Gaesa. No es el banco del Banco Central, ni es en los otros bancos, no, es el banco de Gaesa. Pierde así el conglomerado de empresas de los militares cubanos, conocido por las siglas Gaesa, uno de sus rubros más fuertes y constantes. Bueno, hasta aquí. Este tema de las remesas fue un arma de doble filo. Se creía, ¿no? Y en la teoría la gente joven se empieza a ir y desde allá afuera tiene que mantener a los viejos que se quedan aquí y a los familiares que se quedan aquí. Sí, eso está muy bien, pero también hay que contar con que afuera están personas mayores que llevan toda su vida hecha y que quieren sacar a sus familiares jóvenes que están aquí o a los pocos que quedan de la familia. Y al sacar a todos los que quedan en Cuba, se cortan esas remesas porque ya no hay a quien mantener en Cuba. Ya no hay a quien mantener en Cuba. Y con el parole humanitario ahora, donde se están yendo familias completas, más todavía. Más se acaban las remesas. Así que me parece que esto ha sido un arma de doble filo. Las cosas no han salido tan bien, aunque la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba no nos dé las cifras, no nos dé los números. Pero bueno, hay diversas maneras que hay de calcular esto por allá afuera. Así de sencillo. En esos vuelos a Nicaragua, a usted lo podían deportar para Cuba y al otro día irse de nuevo. Sin problema. La patria lo recibe a usted con los brazos abiertos. Váyase y búsquese la vida y envíe dinero. Pero bueno, ya estamos viendo aquí que no está saliendo como se esperaba. Con el tema de las MIPYMES, esto es interesante porque ya la excepción de impuestos que tenían, de esos beneficios fiscales, ya se están quitando de nuevo, así que las MIPYMES van a empezar a pagar impuestos nuevamente y este costo adicional se les recarga siempre al consumidor. Así que si hay que pagar impuestos,
hay que subir los precios. Así va a funcionar. Así funciona en todos lados. Las cosas no van a bajar de precio. Va a seguir el desabastecimiento, van a seguir los precios altos, las personas están perdiendo la cabeza, ya se nota la ola de delincuencia que hay en Cuba, se ha tenido que reconocer, incluso hasta en la prensa oficial, hasta en los medios oficiales se ha tenido que reconocer. Todos los días matan a alguien diferente, eso para nadie es un secreto. Todos los días asaltan a alguien diferente, le roban la moto a alguien, cogen un carterista. Ya no se puede ocultar porque hay muchas personas haciendo periodismo independiente en Cuba, aunque se intente restringir a través de leyes. Las cosas como son. Nada, familia, déjenme saber en los comentarios lo que ustedes creen de lo que está pasando. ¿Qué creen de este tema de las remesas? ¿Qué creen de esto? Si creen que salió bien, que salió mal, que salió el tiro por la culata, déjenme saber en los comentarios lo que ustedes piensan de todo lo que vieron en este video. Familia, los quiero mucho y nos vemos en otro video más desde aquí, desde mi pequeña caja de fósforos, hasta que arregle mi casa. Vamos a ver cuánto me demoro.